Mis amados, quisiera que hoy entonces pudiéramos llegar a esta quinta etapa de nuestra serie en relación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Quisiera comenzar este día tal vez con alguna pregunta, ahora que llegó el hermano David Delgado, Juan Manuel, de repente los ponemos a ellos a que respondan, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que usted recibió un reproche? Que alguien le reprochó algo, cualquier cosa, algo que usted recuerde. Tal vez hubo un reproche de parte de su jefe en el trabajo, algo que no le gustó a su patrón y se lo reprochó. ¿Cuándo fue la última vez que de repente usted le reprochó algo tal vez a su hijo, a su hija? Porque no lo había hecho bien, o porque no le hizo, porque no le obedeció. ¿O cuándo fue la última vez que usted le reprochó a su cónyuge? ¿Cuándo fue el último reproche que le hiciste a tu esposo, mi querida amiga, mi querida hermana? ¿O un reproche que le hizo a su esposa? Ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando así? Porque el tema de los reproches pareciera ser que son como un estilo de vida de los seres humanos, como el oxígeno, está en todas partes. ¿Saben ustedes que el reproche existe en todas las culturas? No crean ustedes que, oh no, es algo solo de los latinos. No, no, no. En todas las culturas me puse a investigar este tema que me atrapó bastante y dije, ¿cómo será este asunto del reproche? Y la verdad que en todas partes del mundo, en mayor o menor medida, es algo que se ha incorporado, vamos a decir, al léxico, a la manera de hablar. Y como que la gente no se da cuenta. Buen tema para conferencia de matrimonios, el reproche en el matrimonio, pero no es para hoy, no es para hoy. Ustedes dirán, ¿por qué estoy encarando este tema? Fíjense en ustedes que hemos llegado a Filadelfia, o mejor dicho, hemos llegado en nuestro estudio a la quinta iglesia, la cual está ubicada en la ciudad de Filadelfia. Pero lo interesante es que Filadelfia es la única iglesia a la cual el Señor no le reprocha nada. Si ustedes repasan un poquito sus notas o ven tal vez los videos que ya están grabados, van a encontrar que en las otras iglesias que hemos estado estudiando hasta aquí, siempre hay algún reproche de parte del Señor. Sabes que si fuéramos a ver un poquito esta palabra que es muy francesa, el reproche, pero también hay una connotación que encontré tanto en el hebreo como en el griego. Y la palabra reproche en la Biblia proviene de esta terminología y también significa amonestación fuerte. También puede ser una censura por pecado o por descuido. También puede ser una corrección divina o humana. Y también se puede decir que el reproche puede ser un llamado urgente al arrepentimiento, que es lo que hemos estado viendo en los últimos estudios. Un reproche bíblico no es para destruir, sino para corregir y para restaurar. Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar en nuestro estudio este día en comparación con el reproche humano, el reproche que de repente usted y yo a veces hacemos. Porque este reproche del cual a veces hemos hecho mención en los anteriores estudios, siempre busca volver el corazón a Dios. Esa es la característica del reproche divino, que siempre de alguna manera nos volvamos a Dios, que le busquemos a Él una y otra vez. Quiero invitarles a que podamos hacer una oración en este momento. Le pidamos a Dios que nos ayude en este momento en que vamos a abrir la Escritura, que vamos a hacer este estudio y que lo que vamos
a experimentar no sea simplemente un estudio más que escuché en la iglesia, sino que podamos tomar elementos que puedan servir para nuestra vida. Aunque de repente usted diga, pero ese fue un mensaje de hace muchos años ya, del Señor a la iglesia, ¿cómo nos puede servir a nosotros? Vamos a ver que hay mucho que nos puede ayudar como iglesia, pero también quisiera que usted preste atención a su vida íntima, a su individualismo también. ¿Cómo le ayuda a usted el tema que vamos a desarrollar hoy, ya que encontramos en Filadelfia una iglesia que no recibió el reproche del Señor? Únase conmigo, por favor. Padre amado, a esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Nos humillamos delante de ti con todo nuestro corazón para suplicarte, Señor, que esta palabra trate con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, nuestros amigos allí en las redes sociales. Padre amado, sabemos que tu palabra nunca, jamás viene vacía, Señor, sino que siempre, Padre amado, nos edifica, nos alimenta y nos ayuda a acercarnos y a buscarte más a ti. Esta tarde, Padre amado, te suplicamos que me escondas detrás de tu cruz, que seas tú tratando con tu pueblo, Señor, y especialmente que tú seas glorificado. Oramos en los méritos preciosos de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Antes de entrar a Filadelfia, porque quiero invitarles a que conozcan un poquito de la ciudad, porque es necesario conocer el contexto. Ustedes se han dado cuenta que el contexto de la ciudad, donde está la iglesia, siempre juega un papel importante, por su cultura, por la sociedad, por la industria, por todo lo que hace. El asunto es que el tema del reproche no es algo nuevo, no es algo que aparece recién en el libro de Apocalipsis capítulo 3, no. Ustedes van a ver, por ejemplo, que unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías, en el capítulo 1, versos 2 al 4, ahí descubrimos el reproche de Dios, pero para con Israel. Es decir, Dios reprochándole a su pueblo. Usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Dios reprocha? Sí, pero estamos hablando de un reproche divino, no confunda con el reproche carnal. ¿Por qué? Noten ustedes que el profeta de parte de Dios le dice a Israel, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, esto dice el Señor. En la Nueva Traducción Viviente, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero, aquí viene el reproche, pero Israel no conoce a su amo, es decir, no conoce a su Dios. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Alguna vez ha escuchado, tal vez a un abuelito, una abuelita, o mamá o papá, recriminándole, reprochándole a algunos hijos o nietos que no le cuidan como debieran hacerlo? O de repente usted misma, usted mismo, que ha hecho tanto por sus hijas, sus hijos y sus nietos, y de repente usted observa y dice, pero tanto que hice, tanto que sembré, tanto que los ayudé, ¿y qué me devuelven? Y se ha sentido tentada o tentado al reproche. Fíjense en ustedes que inclusive un hombre como David, un rey como David, tampoco estuvo exento de este asunto. Porque un día se presentó en su palacio un profeta que no crean ustedes que era muy popular, no estaba en las redes sociales, no firmaba autógrafos, no escribió libros, y se llamaba Natán. Y en el segundo libro de Samuel se lo menciona por el capítulo 12, verso 7 en adelante. Dice que Natán le dijo a David,
después de haberle contado la historia que lo exhortaba, le dijo: tú eres ese hombre. Aquel hombre que en la historia había sido abusivo, culpable. El Señor, Dios de Israel, le dice el profeta Natán a David, le dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo. Aquí viene toda la presentación de este reproche divino. Sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, le dice Dios a través de Natán, te habría dado más, mucho más. Versículo 9. Lean conmigo el reproche de Dios. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Y ahora viene la descripción del reproche. Le dice: pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Así que no solo se convirtió en asesino, también se convirtió en adúltero. De ahora en adelante tu familia vivirá, y esta es la consecuencia después del reproche. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Y no termina ahí la lista de los reproches, porque un día otro profeta llamado Elías se presenta también delante de Acab. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 21, versos 20 al 22. Y le dice: así que, enemigo mío, me has encontrado. Porque Acab, cuando recibe a Elías, y yo no les he leído todo el capítulo, por favor, léalo usted, tome nota. Entonces Acab le dice: ¿así? Así que entonces tú evalúas que yo entonces soy enemigo de Dios. Miren, Elías, como profeta del Señor, él no se sintió intimidado para nada. No es como que corrigió sus palabras. Fíjense ustedes que entonces Elías le dijo: sí, contestó Elías, y agregó: te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice, y acá viene otra vez, consecuencias del reproche divino: traeré calamidad sobre ti y te consumiré, destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Y esto se cumplió porque, damas y caballeros, Acab no tuvo más descendencia, de ninguna manera. Saben que en otra oportunidad Dios, a través del profeta Jeremías, en otra época, le trae un reproche a su pueblo. Allí en Jeremías 2, versículo 13, dice Dios a su pueblo: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Así que este es un reproche dual, un reproche doble. Miren ustedes, le dice: me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. O sea, Dios le está diciendo: yo era el que te daba el agua que tanto tú necesitabas, como una fuente, y me has abandonado. Le dice entonces Dios a través de los labios del profeta Jeremías a su pueblo. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y saben, tal vez usted dirá: bueno, pastor, pero usted solo encuentra reproches en el Antiguo Testamento. Pues podríamos escribir todo un libro. Pero saben, hay uno de los reproches en el Nuevo Testamento que es tal vez el reproche más popular. Todos los predicadores seguramente muchas veces hablan o predican sobre este tema. Y encontramos este reproche del Nuevo Testamento en el capítulo 2 de Gálatas, aunque allí se describe un acontecimiento del primer siglo de la iglesia en relación a dos personas. Casi siempre el reproche se da así, ¿verdad? Una persona reprochándole a otro.
o una persona reprochándole a un grupo, o un jefe, ¿verdad? Un manager en una compañía reúne 5, 10 empleados y les dice, mire, está pasando esto y esto y esto y esto no está bien y me llegó la orden de arriba, cuando dicen así como de un jefe superior, la producción no es buena, el producto no está bien, están llegando tarde, etcétera, etcétera. Y les reúne a todos y les reprocha. Pero fíjense en ustedes que el apóstol Pablo tuvo que un día, sintió él en esa pasión tan ferviente y se presentó y le reprochó algo a un discípulo del Señor Jesús. Y estoy hablando de un hombre también apasionado, por supuesto, de un hombre muy usado también por Dios. Es más, el primer predicador en los tiempos de Pentecostés. Me refiero a Pedro. Fíjense en ustedes que entonces, dice Pablo allí en Gálatas capítulo 2, pero cuando Pedro llegó a Antioquia, tuve que enfrentarlo cara a cara, es decir, tuve que reprocharle, porque él estaba muy equivocado, dice la Nueva Traducción Viviente, en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, de Jacob, que era el líder principal en Jerusalén, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la incircuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. ¡Wow! Lo llamó hipócrita al gran Pedro. Y noten ustedes, e incluso, y esto es tremendo porque Bernabé es un muy buen amigo de Pablo. Y parece ser que Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Y Pablo estaba frustrado. Por eso se presentó a Pedro y le reprochó lo que él hacía. Amados míos, quisiera entonces que el día de hoy, ya que hemos llegado a esta ciudad de Filadelfia, en nuestro estudio de las 7 iglesias, que podamos entender algunas cosas también. Porque hasta ahora les he compartido un poquito el contexto del Antiguo Testamento, la situación también de Pablo con Pedro, pero ahora nos encontramos en otra época y fíjense en ustedes que Filadelfia fue una ciudad fundada en el siglo II antes de Cristo. 200 años del nacimiento de Cristo, antes de Cristo, comenzó la fundación de esta iglesia llamada Filadelfia. ¿De dónde sale el nombre? No le crean, hermano, Filadelfo García no la fundó. No le crean si él les dice eso. No le crean. El asunto es que un tal Atalo II, que no creo que sea su pariente, fue el fundador. Pero a este Atalo le tenían, como dicen en inglés, un nickname, es decir, un apodo. Y le llamaban justamente Filadelfo. ¿Pero por qué? Era por el gran amor que él tenía hacia su hermano carnal. De ahí entonces surge la palabra Filadelfia, que también quiere decir amor fraterno o amor fraternal. Esta ciudad, al igual que las otras, estaba ubicada en el Asia Menor, que es la actual Turquía. Recuerden lo que les dije, sería precioso más adelante si usted junta unos centavitos, hace un tour a Turquía y en unos 3 días y medio, recorre las 7 iglesias. Hay tours preparados para esto. Pero esa zona de Turquía me hizo acordar a algo aquí en California. Nosotros estamos aquí en un estado y en una zona que se llama sísmica. Creo que los que tienen algunos años viviendo en este estado ya hemos pasado algunos movimientos sísmicos y algunos terremotos, ¿verdad? Como el de los años 80 que afectó mucho a San Francisco y el del 94 que afectó mucho el Valle de San Fernando. El asunto entonces es de que
esa zona de Filadelfia también era sísmica. Encontré eso, porque siempre les digo que me gusta ir a la historia, y hay un historiador que no se lee mucho de él, realmente no pude investigar si llegó a ser creyente, pero se llama Estrabón. Y él en los reportes antiguos reporta justamente esta situación de Filadelfia. Así que entonces podríamos decir que los hermanos, los creyentes allí también pasarían por algunas circunstancias como las que usted y yo algún momento hemos vivido en los tiempos en que ha temblado aquí en California, y eran los días donde nunca se me olvida, después del terremoto del 94, a la semana siguiente no cabía un alfiler en la iglesia. Todo el mundo se acordó de ir a la iglesia al siguiente domingo. En nuestra iglesia con Renata, donde surgimos, nos conocimos, había una escalerita, hasta esa escalerita que había llena de gente también. Y mis amados, esta ciudad de Filadelfia, donde existía la iglesia, donde estaba tal vez un pequeño grupo, tal vez más pequeño que el nuestro hoy, era un centro de comercio, pero también de agricultura y producción de vino. Había muchos viñedos, me hace acordar un poco la tierra donde nací, que había muchas viñas y mucha uva para la producción de vino. Y en esa ciudad existía también un templo pagano, el templo del dios Baco, que es el dios del vino, un dios griego. Estratégicamente estaba siendo utilizada por el Imperio Romano para difundir la cultura griega hacia todo el este de esa parte. Recuerden que el imperio todavía estaba vigente. El asunto es que entonces, en el capítulo 3 y versículo 7, el Señor habla con la iglesia y envía este mensaje. Por favor, lea conmigo en su Biblia Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el versículo 13 termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados míos, entre las 7 iglesias del Apocalipsis, solo 2 no reciben reproche, porque quiero anexar también, aunque es un estudio pendiente, la iglesia de Esmirna. Pero Filadelfia es una iglesia pequeña, tal vez podríamos decir sin gran influencia, sin prestigio humano, pero fiel, muy fiel. Jesús la honra porque a pesar de su poca fuerza, guardó su palabra y no negó su nombre. Ahora, este pasaje nos enseña que Dios no busca iglesias grandes, o el mensaje de lo que hemos leído en esta carta.
No busca iglesias grandes, poderosas o famosas, sino creyentes fieles, perseverantes y obedientes a su palabra. Quiero proponerles que me permitan de alguna manera tomar esta carta del Señor, este mensaje del Señor a la iglesia y encontrar por lo menos unas 6 cosas, 6 partes que yo creo que nos van a hacer mucho bien. En primer lugar, en el versículo 7, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Les sugiero tener abierta su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante, para que tal vez algunas notas usted las pueda incorporar allí. Porque note usted, lo que vamos a encontrar aquí es algo que yo creo es el carácter de quien habla. Cuando usted recibe una carta, y yo sé que hoy en día prácticamente no se practica esto, andamos con textos, andamos con el asunto del WhatsApp y siempre son diálogos cortos de ida y vuelta, ¿cierto? Entonces, la otra persona a veces le manda frases cortas y es difícil de repente, si usted no conoce a la persona, establecer el carácter de quien escribe. Hace unos días una persona de la cual yo no sé su nombre, pero evidentemente tiene mi nombre, alguien se lo dio porque se enteró que estábamos buscando una refrigeradora para una persona necesitada y entonces alguien le pasó mi número y entonces esta persona comenzó a testearme, pero nunca me dio su nombre. Sé que están buscando una refrigeradora, ¿es cierto eso? Yo le contesté, sí, por supuesto que sí. Yo tengo una en una casa que voy a vaciar y así iba la conversación, pero yo no conozco a la persona. Hasta el día de hoy no me ha dicho ni cómo se llama. Todo era en inglés. Era un diálogo así muy seco, muy telegráfico. Y fíjese usted entonces de que me tomó mucho tiempo de muchos textos desde la semana pasada hasta el día de ayer para finalmente decir a la persona, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya recibimos la donación. Porque la conversación se había vuelto ya muy entreverada, digo yo. Porque al final siempre había algún argumento, yo siempre le decía, no hay problema, dame la dirección, el horario, el día, yo llego ahí con el trailer y la iglesia y listo, se terminó. Pero siempre me daba vueltas, ¿no? Con los horarios, con todo. Entonces, de alguna manera, después de todo eso, puedo decir, bueno, tal vez esta persona, y ahí puedo emitir algún pensamiento, ¿no? Tal vez se emocionó cuando alguien le dijo que estábamos buscando una donación así, y luego a la hora de la hora parece ser que estaba como dudando de hacer la donación. Entonces podría decir que el carácter de esta persona no es muy firme, vamos a decir. Pero cuando leemos al Señor Jesús tratando con su iglesia, Él no está enviando un mensaje de WhatsApp. No es un texto nada más. Noten ustedes, es toda una carta y bien elaborada, con su introducción, su parte central, su conclusión, como debe ser una carta. Y en una carta que esté bien elaborada, usted puede notar quién es la persona que está escribiendo, hasta el carácter de la persona. Tal vez por las palabras que dicen esa carta, usted puede notar que de repente es un médico el que le escribe, o de repente es un ingeniero, o de repente es una persona que trabaja en bienes y raíces, que le quiere vender algo. El asunto es que el Señor Jesús no está vendiendo nada en su carta. Noten ustedes que en estas partes que yo identifico, si nos preguntáramos, ¿qué nos dice este verso cuando habla de que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David?
Noten ustedes, cuando dice el santo, quiere decir que Cristo comparte entonces la santidad del Padre. Esto nos está hablando que quien escribe, el Señor Jesús, es Dios también encarnado. Pero esto es una parte, se conecta con algo mucho más importante y es lo que llamamos los puentes. Isaías capítulo 6, versículo 3 y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16 hablan de que Él es el santo. Pero luego dice que es el verdadero también. Es como si tuviéramos una rosa, una margarita y estuviéramos pétalo por pétalo sacándolo. Es lo que estamos haciendo con este verso bíblico. Cuando dice el verdadero, no solo dice la verdad, Él es la verdad misma. Como Juan 14:6, el Señor Jesús se presenta y dice, usted se lo sabe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él dice allí, la verdad. No dice ahí, yo soy una de las tantas verdades de las cuales goza el mundo. No, yo soy la verdad. Pero noten ustedes que luego dice la llave de David. Usted podrá decir, ¿qué es eso? Cuando habla de la llave de David nos habla de una autoridad mesiánica para cerrar y abrir puertas. De eso habla también Isaías capítulo 22 y verso 22 para los que están tomando nota. Significa que nadie puede impedir los planes de Cristo, porque Él puede abrir y cerrar a su antojo. Le guste a quien le guste, así de sencillo, porque Él tiene la autoridad suprema. Amados míos, aunque ninguno de ustedes dijo amén, pero Él tiene la autoridad suprema, total. ¿Usted cree en esto? Amados, entonces, si usted cree en esto, hay una enseñanza allí, porque la fidelidad justamente de la iglesia de Filadelfia no se basa en sí misma, no se basa en si tiene pantallas tan hermosas, si tiene un equipo de sonido como el que estamos usando, si tiene todos estos instrumentos musicales que usted ve aquí detrás de mí, qué tan cómodas son las sillas, qué tan hermosa está la carpeta, qué tan lindo el decorado del templo. Tal vez la iglesia de Filadelfia no tenía absolutamente nada de esto. Pero noten ustedes entonces que la grandeza de esta iglesia no era nada en relación a sí misma, sino en la grandeza de Cristo. Eso era lo importante. ¿Qué tan grande era Cristo para esa iglesia? No qué tan grande era la iglesia para Cristo. En cuanto a tamaño, en cuanto a congregación, membresía. Quisiera que pudiéramos aplicar esto a nuestra vida, primero como individuos, pero también como iglesia. Noten ustedes que antes de ver nuestra debilidad, debemos ver quién es nuestro Señor. Porque en algún momento de tu vida, tal vez te puedes sentir un poco débil en algo. Puedes creer que hay áreas de tu vida que tú te sientes frustrada o frustrado. Pero si te vas a fijar en tus debilidades o en tus frustraciones, Satanás va a estar muy contento de que hagas eso. Pero el asunto como hombres y mujeres nacidos de nuevo no es enfocarnos en nuestras frustraciones, en nuestras debilidades, en aquellas cosas que no nos han salido bien o no nos están saliendo muy bien. Se trata de que tú te enfoques en la grandeza de tu Señor, en quién es Él. Amén. Eso es lo más importante en tu vida. No es tanto en lo que tú eres, no es tanto en los grandes logros que has alcanzado, sino quién es Él para ti. Porque si te vas a fundamentar nada más en las cosas grandes y buenas que has hecho y has alcanzado, nunca se van a comparar con la del Señor Jesús. Y en algún momento eso se te puede venir abajo también. Pero el Señor Jesús no.
Nunca. Mis amados, tengamos en cuenta entonces, recordemos que Él abre oportunidades, Él sostiene a los fieles, Él guarda la puerta que nadie pueda cerrar. Mi hermano y mi hermana, tu seguridad no está en tu fuerza, sino en su autoridad. No te olvides de esto. Voltea a ver a quien está a su lado y dígale, tu seguridad no está en tu fuerza. Dígale, no es por tu fuerza, es por Él. No es por tu fuerza, es por el Cristo que habita en tu vida. Hay un verso más que quiero que analicemos en segundo lugar, el versículo 8. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué cosa? Has guardado mi palabra. Qué interesante. Esto no es reproche, es halago, ¿cierto? Noten ustedes entonces que aquí podríamos decir encontramos una puerta abierta a pesar de alguna debilidad de la iglesia. Porque hablábamos de muchas cosas buenas que de repente nuestra iglesia hace en la comunidad, pero déjeme decirle, tenemos áreas débiles, somos débiles en varias cosas. Así que no infle usted sus pulmones diciendo, yo soy miembro de la iglesia Nueva Esperanza Covenant Church en Simi Valley, California. Porque hay debilidades. Lo más importante es tu Señor. Eso es lo más importante. Él es el grande verdaderamente, porque Él es fiel. Noten ustedes que si nos preguntáramos, ¿qué nos dice este verso? En primer lugar, si usted quiere en su Biblia marcar la expresión puerta abierta. Interesante. Puerta abierta. ¿Qué quiere decir esto? Esa es una oportunidad divina, un acceso a servicio y también testimonio y bendición. Quiere decir que el Señor es el que abre puertas para ti, ¿te das cuenta? Tú has escuchado esas oraciones, hemos hablado muchas veces de esto, a veces en conversaciones entre cristianas y cristianos, siempre algún creyente le dice al otro, Dios va a abrir puertas para ti. Bueno, pero ¿cuál es la base bíblica? Aquí está, Él abre puertas. Cuando le digas a alguien que de repente te contó su historia, te contó una situación frustrante que está viviendo y tú le digas, mira, mi hermano, mi hermana, el Señor va a abrir puertas para ti. Aquí está la base bíblica de esto. Él es el que puede abrir, pero también puede cerrar. No porque sea malo, sino porque muchas veces cerrar alguna puerta va a ser por tu bien y por el mío también. Lo que sucede es que a veces si vamos a ver las cosas desde una perspectiva carnal, no entendemos y nos enojamos y terminamos reprochando a Dios. Amados míos, fíjense en ustedes que hay otra frase que me llama la atención, la puede marcar si quiere. Dice que tiene poca fuerza. ¿Qué será esto de poca fuerza? ¿No irían al gimnasio los hermanos? ¿Qué quiere decir con esto de poca fuerza? ¿No se nutrían bien? ¿Habría algún alimento que no comían? El asunto es que aquí el Señor está hablando justamente que hay una poca fuerza, pero no es una debilidad por pecado, sino limitada tal vez en recursos humanos, tal vez en recursos económicos, tal vez en liderazgo, etcétera. No es un reproche de que tiene poca fuerza por su pecado, no es eso. Fíjense en ustedes que tal vez hay algunas limitaciones que tenía la iglesia. La ciudad, una ciudad fuerte, una ciudad rica, comercial, pero había un templo pagano. Probablemente, tal vez, la gran mayoría de los hermanos y hermanas trabajaban en la agricultura, en los viñedos. Tal vez no ganaban mucho,
Tal vez entonces la iglesia económicamente no era muy fuerte. Puede ser que había algunas limitaciones, vamos a decir. Pero el Señor no les está reprochando eso, sino que reconoce que a pesar de su poca fuerza, sin embargo, ellos son fieles. ¿De dónde saco esto? Porque la siguiente palabra que yo les sugiero marcar dice que ha guardado su palabra. Guardaste mi palabra. Esto nos habla de una obediencia constante. Eso era lo más significativo de esta iglesia. Tal vez lo más importante de esta iglesia no era el templo, hermanos y hermanas. No era la alfombra, no eran las sillas, no era el color de las paredes. No. Definitivamente era su fidelidad, porque le dice, no negaste mi nombre. A pesar de todo, no negaste mi nombre. Fue fiel la iglesia ante esa presión que probablemente existía en aquellos días. Y de eso se trata con nosotros hoy. La presión va a venir en cualquier momento, en tu trabajo, en donde sea, hasta en el seno familiar. Pero lo más importante es tu fidelidad. Si tú tuvieras que hoy autoevaluar en tu fidelidad, ¿cómo te encontrarías? Usted sabe que es parte de una disciplina espiritual autoevaluarnos, tomarnos un momento en este corre y corre en el cual vivimos, trabajando y haciendo tantas cosas para parar un momento y evaluarnos y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi fidelidad delante de Dios? Y por favor, no caiga en esa autotrampa de decirle a Dios, Señor, mira que yo voy a la iglesia como unas 3 o 4 veces al mes. Eso no es fidelidad. Eso está bien, eso es un mandato bíblico, no dejarse de congregar. Pero estamos hablando de fidelidad a Él. Cuando nadie te ve, cuando nadie de la iglesia te ve, cuando ni tu papá ni tu mamá te ve, cuando ni tu novia ni tu novio te ve, cuando tu esposa y tu esposo no te ve, cuando tus hijos no te ven. De eso se trata, tu fidelidad en el trabajo, en todas partes. Amados míos, noten ustedes que Cristo abre puertas, no por la grandeza nuestra, no por la grandeza del creyente, sino por su fidelidad. Iglesia Nueva Esperanza, dígame, ¿ha sido fiel el Señor Jesús? ¿Ustedes creen que verdaderamente Jesús es el verdadero modelo de alguien fiel a sus promesas? Definitivamente que sí. Entonces, amados míos, recuerden que no es por la grandeza del creyente, sino por su fidelidad. Nunca te olvides de eso. No hay nada que tú puedas hacer que supere su fidelidad, absolutamente nada. Ahora tengo una pregunta para usted. Usted dirá, caramba, pastor, usted se levantó muy preguntón este día. El asunto es que, le pregunto, ¿te sientes insuficiente alguna vez? ¿Crees que tu ministerio es pequeño? ¿Crees que tu ministerio no está brillando como tú quieres? Noten ustedes entonces, tal vez cómo se sentiría el pastor de la iglesia allá en Filadelfia, ¿no? Al recibir el mensaje del Señor. O algunos líderes. Jesús dice, aunque tienes poca fuerza, el asunto es que sin embargo puedes ser fiel, puedes obedecer, puedes testificar a pesar de esa poca fuerza. Porque Dios abre puertas a los fieles, no a los fuertes. Repito, Dios le abre las puertas a los fieles, a la gente fiel, no a los de grandes apariencias, a los fuertes. ¿Saben? El versículo 9 también llamó mi atención, porque dice, haré que los de la sinagoga de Satanás,
¿Sinagoga de Satanás? ¿Sería usted capaz de decirle eso a un judío? Noten ustedes, luego dice, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Préstele atención, este versículo 9 es increíble. ¿Qué podemos entender de este verso? ¿A quién les llama sinagoga de Satanás? Saben, amados míos, esos son los judíos que perseguían a los cristianos en aquellos días. Todavía en aquellos días existía entonces esta especie de persecución. Observemos que Cristo no manda a destruirlos, Él mismo se encarga de ellos. De esa manera podemos entender que los enemigos de la iglesia reconocerán que Cristo ama a su iglesia. De eso se trata. En medio de tu problema, en medio de esa situación de incertidumbre que a veces vives, en medio de tu dolor, en medio de tu debilidad, en medio de tu humillación, el Señor entonces quiere que los demás se den cuenta cuánto Él te ama. De eso se trata. Cuánto Él es capaz de sostenerte en su mano poderosa. Noten ustedes, y debemos de recordar, que la fidelidad puede provocar oposición. Y eso le pasaba a la iglesia de Filadelfia. Gran peligro hay cuando la iglesia no encuentra oposición. Eso de que todo está bien, eso quiere decir que las cosas están mal. Si la iglesia no tiene oposición, algo no va bien. Les recomiendo leer a Miller cuando él escribe acerca de la gran conspiración en contra de la gran omisión, vamos a decir, hablando del Señor en Mateo 28, en ese llamado precioso que Él nos hace a la iglesia entera, que es la gran comisión. Pero hoy hay mucha omisión de la gran comisión. Amados míos, recordemos entonces que la fidelidad puede provocar oposición, pero Cristo defiende a los suyos. Amén. Mi amigo y mi amiga, no luches por tu reputación ni por defenderte. Deja que Cristo te vindique a ti mismo, que Cristo te defienda, que todos tus enemigos vean que Cristo guarda tu vida en el hueco de su mano. Jesús en este pasaje que estamos leyendo, cuando dice yo te he amado, ¿saben? Esta es la identidad más importante que un cristiano puede tener. La identidad de ser amado, de ser amada, a pesar de que las cosas no te están yendo bien, a pesar de que no tienes los ahorros en el banco que quisieras tener, a pesar de que no tienes el trabajo que quisieras tener, el vehículo que quisieras tener, etcétera, etcétera. Sin embargo, tu identidad más importante no está en esas cosas, está en el amor de Cristo. Amén. En el amor que Él tiene para ti. Porque Él dice aquí, yo te he amado. Tal vez estás teniendo problemas en el trabajo, existen personas en tu vida que por envidia tratan de hacerte la vida un poquito difícil, te están humillando u ofendiendo. Pero sabes una cosa, deja que Cristo les demuestre cuánto Él te ama. Mira a la persona que está a tu lado y dile, no tengas dudas, Él te ama. Entrégale ese problema a Cristo. Él sabe muy bien lo que debe hacer para defenderte, para respaldarte, para darte el lugar que tú mereces. Pero recuerda, tu fidelidad a Cristo será tu precio a pagar. Nunca te atrevas a negociar
tu fidelidad a Cristo. Jamás negocies eso. Amados, el versículo 10 llama mi atención también porque dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo aquí encuentro la promesa de protección en medio de la prueba. ¿Y qué podemos aprender de esto? Amados míos, dice que has guardado la palabra de mi paciencia. Eso quiere decir que a pesar de todo, la iglesia estaba en constante obediencia, a pesar de todos los problemas que pudieran suceder. Yo también te guardaré, dice el Señor. La respuesta de Cristo es que Él dará protección divina en tiempos de tribulación. En esos momentos, tiempos de enfermedad, en esos momentos de amenaza de perder tu trabajo, etcétera, etcétera. Tú no necesitas escapar necesariamente de ese problema. Déjate proteger por Cristo. Yo sé, es cierto, dice, pero pastor, es que a veces tengo unas ganas de salir corriendo de acá. Las cosas me están yendo tan mal que quiero salir corriendo de la iglesia, de la ciudad, de todas partes. Me quiero ir a mi país porque creo que allá me va a ir mejor. Hace poco me decía así un matrimonio que han sufrido muchas pruebas: deportación, pérdida de trabajo, expulsión de su hogar, un montón de pruebas por ahí. ¿Sabes? Sin embargo, en medio de las pruebas es cuando vas a poder identificar ese amor del Señor. No necesitas escapar. ¿Qué podemos aprender de esto que nos está diciendo aquí el Señor? Que Cristo recompensa a los que perseveran bajo presión. Porque miren, perseverar cuando todo está bien, caramba, eso no es tan difícil. Perseverar cuando el dinero me alcanza para llegar a fin de mes, perseverar como tengo salud, perseverar tengo buen trabajo, mi vehículo funciona bien, en fin, todo está bien, mis hijos están bien. Qué lindo es perseverar en eso. El asunto es perseverar cuando todo eso que acabo de nombrar no está funcionando así. Ahí es el asunto. Perseverar allí. Perseverar bajo esa presión. Quisiera que te llevaras algo a tu casa este día, que pudiera ser como una aplicación para tu vida. Sabes, mi amigo y mi amiga, Dios no siempre quita la prueba. Porque hay veces que usted dirá: bueno, pastor, pero mire que yo ya tengo años con este problema, años con este dolor, años con esta situación. Es cierto, Dios no siempre quita la prueba en el momento que tú y yo queremos, pero sí te guarda, sí te sostiene, sí te preserva y sí te fortalece. ¿Te has dado cuenta que de repente tal vez tú no has sido sanada o sanado de algo, pero sin embargo estás teniendo la fortaleza para enfrentar esa situación? De eso se trata. Y a veces no nos damos cuenta y decimos: ay, este nervio ciático, ¿cuándo me lo va a curar el Señor? Pero sin embargo nos da la fortaleza para estar caminando y hasta corriendo y trabajando. El dolor está, sí está, pero también está la fortaleza. No se ha ido, es cierto, pero está la fortaleza de parte de Dios. Amados míos, recordemos que tu fidelidad hoy trae su protección también mañana. En el versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando llegué a este verso dije: ¿será que aquí le paro, Señor, y mejor hago parte B en el siguiente domingo? Aunque no hemos hecho eso con ninguna iglesia, hemos usado el púlpito dominical una vez por cada iglesia. Pero sin embargo,
Aquí vemos el llamado de Dios a retener la corona. Y ahí es donde tenemos que investigar un poco. Cuando dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué debemos entender aquí? Porque dice, vengo pronto. No es nada nuevo para usted. ¿Cuándo es pronto? Esto nos habla de lo que los teólogos llaman una emergencia escatológica. Es una palabra nueva tal vez, pero así le llaman, emergencia escatológica, una emergencia del futuro, algo que es emergente que suceda. Mi amado y mi amada, cuando tú lees venga pronto, ¿sabes qué? No te desesperes, no dudes, Él viene pronto y vendrá pronto. Es la persona que está a tu lado, Él viene pronto, definitivamente que sí. Pero luego dice, retén lo que tienes. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Los centavos que tengo en mi cuenta de banco? ¿El carrito que tengo estacionado allá afuera? ¿Esta ropa? ¿Qué es esto de retén lo que tienes? Bueno, esto quiere decir que no dejes de perseverar con lo que tienes de parte de Cristo en tu vida, no en lo material. ¿Qué es lo que te identifica a ti como cristiana o como cristiano? ¿Qué es lo que tú ya tienes? ¿Tienes el amor de Cristo? Definitivamente. Desde nuestra conversión, desde que hemos sabido que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó, eso ya es algo que tenemos. Eso debe de perseverar en ti, eso no lo tienes que negociar, que abandonar. No tienes que decir, bueno, pero como todavía no viene y se le hace tarde. Ese no es el pensamiento que debemos tener. Amados míos, fíjense en ustedes entonces de que cuando dice también, habla de la palabra corona, y podríamos hablar mucho, pero saben, en síntesis, cuando usted lee la palabra corona, nos habla de una recompensa eterna por nuestra fidelidad. Tal vez usted dirá, a mí no me interesa el asunto de las coronas, esos eran para esos reyes que todavía hay varios por allá por Europa. Pero no estamos hablando de esas coronas. Estamos hablando de esa recompensa para todo aquel creyente, todo aquel hombre y mujer que ha confiado en el Señor y se mantiene fiel. ¿Qué podemos aprender cuando leemos en este versículo 11? Porque sabe que algunas personas han interpretado cuando dice retén lo que tienes, inmediatamente, y van a encontrar algunos pastores, maestros de Biblia también, que se atreven a decir que esto trata con la salvación. Amados míos, el asunto es que el peligro no es aquí perder la salvación, sino perder la recompensa por desánimo o por descuido. De eso se trata. Que no perdamos entonces esa recompensa por caer en nuestras debilidades. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? ¿Sabes? No sueltes tu santidad, tu integridad, tu llamado, tu compromiso, tu fidelidad y tu obediencia. No sueltes esas cosas. Esas son las cosas que tú tienes que retener en tu vida. Recuerda esto, el enemigo no puede quitarte la corona, pero sí puede distraerte para que la descuides. Eso sí puede hacer. No puede arrebatarte tu salvación, no puede ir a borrar tu nombre del libro de la vida, pero sí puede lograr distraer. Y sabes, ya me has escuchado hablar de esto, muchas veces la iglesia se ha distraído. Muchas iglesias en los Estados Unidos están muy distraídas porque están muy ocupadas en llenar grandes templos con muy buena música, con muy buenas luces, con tantos otros arreglos y shows, pero no están preocupados en la predicación expositiva de la palabra.
Amados míos, recordemos entonces, según los últimos 2 versos de este mensaje del Señor, que hay una recompensa al vencedor. Recuerden, estamos estudiando esta carta, este mensaje a una iglesia que no recibió ni un reproche, ni uno solo. Al que venciere, yo le haré columna. Marque eso en su Biblia, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, noten ustedes esto, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Y cómo termina el Señor Jesús? Les dice, miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué podemos aprender de esto, mis amados? Cuando les pedí que marcaran la palabra columna, saben que cuando investigué un poquito más, esto quiere decir que nos habla de estabilidad, de honor, de permanencia. En realidad estamos aquí en un templo donde no podemos ver las columnas porque están camufladas, vamos a decir, pero sí hay para que se pueda sostener este techo y todas estas paredes. La casa, el edificio donde tú vives también tiene columnas, aunque de repente tú digas, pero yo no las veo. Hay edificios donde las columnas están a la vista, son grandes, gigantes, enormes, museos, mausoleos, tantos otros de esos edificios. ¿Sabes? Esto nos habla de esa estabilidad, de esa permanencia. Por eso el Señor se refiere a nosotros como columna. ¿Sabe una cosa, mi hermano y mi hermana? Filadelfia era una ciudad de terremotos. Seguramente los cristianos en aquellos días pasaron por momentos de mucho temor, de ansiedad, pero debían recordar la promesa del Señor. Porque dice, no saldrá jamás de allí. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de una seguridad eterna. Una seguridad eterna. Aquellos creyentes en Filadelfia tal vez no era una mega church, tal vez no tenían un edificio impresionante, pero la fidelidad era lo más importante de ellos. Y por sobre todo entonces tenían la seguridad de su vida eterna. Dice que el Señor aquí ha hablado, ha escrito de 3 nombres, ¿se ha dado cuenta? Dice, nombre de Dios, esto habla de pertenencia. Tú le perteneces a Dios. Toca a la persona que está a tu lado. Tú eres pertenencia de Dios, ¿sí? Made in God. Nombre de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es esto? Esto habla de una ciudadanía eterna. Tal vez estás preocupado porque no te salen los papeles, no te sale la ciudadanía, pero mira, esto es lo más importante, que te salga que la ciudadanía eterna, esta es la más importante. Y luego dice el Señor, mi nombre nuevo. Y usted dirá, espérese un momento, ¿se cambió de nombre Dios? ¿En qué momento? ¿Por qué hace eso? Cuando habla de mi nombre nuevo, esto habla de la identidad en Cristo, porque tú ahora tienes una identidad que no tenías antes de tu conversión. Ahora tienes una identidad en Cristo. Amén. ¿Y qué podemos aprender de esta última parte? Porque ¿saben qué? El fiel no solo sirve a Dios. Tú no solo le sirves a Él, le perteneces a Él. Mira a la persona que está a tu lado, dile, tú le perteneces a Él. Tú le perteneces, Él es tu dueño. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en este tiempo? Porque yo tengo que ser consciente como predicador de la inestabilidad que hay en todas partes y en este país donde vivimos. Una inestabilidad espiritual. ¿Sabes?
en este mundo tan inestable, Cristo te promete firmeza, seguridad, identidad y pertenencia eterna, a pesar de la gran inestabilidad que hay. Porque no sabemos verdaderamente hacia dónde nos van a llevar. Mucha gente a veces está confundida. Hoy en día nuestros hermanos y hermanas en Honduras están teniendo que ir a la votación de un nuevo presidente. Pero hay mucha inestabilidad, incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, si la derecha, si la izquierda, si el centro. Sabes, cuando estamos en Cristo, sabemos muy bien que nuestra identidad está en Él. Y no estamos pensando, uy, ¿se habrá levantado de buenas el Señor hoy? Oye, el Señor Jesús, ¿cómo estará mañana? ¿Será que mañana me ama? Hoy no, mañana sí. ¿Será que me va a ayudar la semana que viene? No tenemos que hacernos esas preguntas porque Él no es hombre para que cambie. Él es inmutable. Amén. Diga conmigo, inmutable. Ese es el Dios que no cambia. Ese es nuestro Dios. Y amados, nada sostiene más que ser una columna en la casa de Dios. Así que no me ofendo para nada que el Señor nos diga columna. Qué bueno poder ser una columna. ¿Sabes? Para concluir, ¿qué es lo que hace que una iglesia no tenga reproches? Ahora tratemos con nosotros, ahora vengamos aquí a esta época. ¿Qué debemos hacer como iglesia para que entonces nosotros tampoco tengamos ningún reproche? Imagínese que el Señor dice, muy bien, le voy a escribir una carta a mis hijos y a mis hijas de Nueva Esperanza allá en la ciudad de Simi Valley. Ay, ¿qué tal? ¿Qué contendría esa carta? ¿Qué diría esa carta? Si el Señor la manda y yo me tuviera que poner el domingo que viene, desenrollar la carta y comenzar a leerla, como en los tiempos de Pablo, cuando le enviaba aquellos rollos, aquellas cartas a las iglesias. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que da como para ponerse así, empezar a comerse las uñas. Ay, ¿qué dirá esa carta? ¿Qué diría esa carta? Mis amados, lo que sí entiendo es que, según Cristo, una iglesia sin reproches, al leer esta carta, es aquella que reconoce la autoridad de Cristo. Nueva Esperanza, ¿tú reconoces la autoridad de Cristo? También es aquella que aprovecha la puerta abierta. Nueva Esperanza, ¿estás aprovechando las puertas abiertas? Las puertas que el Señor te está abriendo para testificar a otra persona. Puertas para prepararte, ahora que viene otra puerta abierta en enero para entrar a los cursos de discipulado. En tercer lugar, es la iglesia que permanece fiel aún con poca fuerza. Es la iglesia obediente por sobre todas las cosas a la palabra. ¿Sabes? Es aquella iglesia que no niega el nombre de Cristo. Mis amados, en estos últimos 10 años, con todo lo que ha estado viviendo Nigeria, y yo no sé si a veces estamos tan apantallados por otros tipos de noticias, parece ser que no es noticia, no es importante hablar de los millones de cristianos que mueren y que han muerto. Más o menos un promedio de 32 cristianos por día mueren en Nigeria a manos de esas fuerzas islámicas llenas de tanto deseo de destruir, de erradicar el cristianismo de Nigeria. Y pensemos entonces, antes de que los maten, siempre en algunos casos, porque en otros son ráfagas
de ametralladoras que matan a niños, mujeres, hombres, a todos, pero en algunos momentos, en algunos como encuentros y confrontación, siempre la pregunta, ¿verdad? Niega a tu Cristo. Cuando dicen no, enseguida los degüellan. Y esto está sucediendo en esta época. Ustedes, pero pastor, estamos en el año 2025. Todo está tan moderno, tenemos tanta tecnología, no importa. Esto sigue sucediendo. Y mis amados, no niegan a Cristo. Otra de las cosas importantes para que una iglesia no reciba ningún reproche es perseverar en medio de la prueba y retener su corona. La aplicación para hoy, hermanos y hermanas de Nueva Esperanza y mis amigos y amigas que nos visitan, no necesitas ser grande para ser fiel, créeme. No necesitas fuerza, solo obediencia. Cristo abre puertas que nadie va a poder cerrar para ti. La fidelidad en lo pequeño va a traer recompensas eternas para ti. Y recuerda esto, la iglesia y el creyente fiel viven sin reproche delante de Dios. A mis amigos y amigas que nos han estado escuchando pacientemente hasta aquí, espero que haya sido enriquecedor para sus vidas espirituales, que les haya motivado para que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, tú y tu iglesia continúen adelante en fidelidad. Así que les despedimos, paz de Cristo, Dios les bendiga y qué bueno que han estado con nosotros este día.